Bueno, vamos a iniciar otra clase de la continuación de la anterior, que solo vimos la estructura primaria y su importancia dentro de la función, ¿verdad? Habíamos visto muchas cosas con respecto a que en algunas proteínas solo necesitaba un aminoácido cambiarse para perder la actividad. En otras proteínas tenía la capacidad de poder cambiar en diferentes sectores y no iba a perder la funcionalidad. Vimos cómo se trabaja para elucidar la estructura primaria de una proteína y también vimos las diferentes técnicas, cómo se elucidaba desde la parte química, genómica y espectroscópica también a través de la espectrometría de masas, genómica a través de datos de base de datos genómicas, que es la más común que se utiliza. La de masas igual, ¿verdad? Es muy importante. Y la química, que de hecho es muy aplicada a otros sistemas, pero es así como fueron trabajando. Esta es una continuación de eso y ahora vamos a estudiar no solamente la estructura primaria, sino en sí la estructura secundaria y terciaria, terciaria y cuaternaria de estas proteínas. Bueno, vamos a solo a mencionar la bibliografía siempre, fíjense siempre Leninger, el capítulo 4, ahora ya es el otro capítulo 4 y sección, no es la 4.1, sino de una sola vez entramos en la sección 4.2 y 4.3. La 4.2 ustedes van a ver que es de eh, estructura secundaria de las proteínas y la 4.3 de estructura terciaria y cuaternaria. Siempre, sin más, les quiero mencionar siempre, vayan a leer un poco el libro, ¿verdad? La clase es los puntos donde nos vamos a centrar para las evaluaciones, pero el libro contiene justamente lo que se va a evaluar. A modo de introducción vamos a hablar un poco con respecto a la estructura proteica. La estructura proteica, ustedes saben que la mayoría de proteínas presentan estructuras tridimensionales o algunas conformaciones que estas presentan. Ahora, ¿qué es lo que proporciona esa estructura tridimensional o esa configuración? Para dar explicación a esa pregunta, tenemos que referirnos nuevamente a la estructura molecular de las proteínas y es un polímero de aminoácidos, los cuales esos polímeros de aminoácidos presentan grupos R, que les habíamos mencionado, que presentan, esos grupos R presentan cierta funcionabilidad o características físicas y químicas que le van a proporcionar una forma tridimensional a través de interacciones débiles, como cuáles las que habíamos estudiado anteriormente, las interacciones débiles como puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, tanto de atracción como de repulsión. Miren, estas de atracción tienden a unir estas dos estructuras proteicas que están conformadas por otra estructura proteica. Podemos tener interacciones hidrofóbicas, podemos tener también interacciones de Van der Waals, podemos tener muchas interacciones, que es lo que le da la configuración en el espacio de una proteína. Además tenemos enlaces covalentes que no son peptídicos, que son muy importantes al momento de dar una configuración geométrica a mi proteína. Entonces, lo importante de entender acá es de que tenemos estas interacciones débiles que le dan la conformación a mi proteína. También es importante destacar de que existen los enlaces peptídicos y esos enlaces peptídicos por lo general tienen características de ser planos y rígidos. Y eso también le genera una estructura a mi proteína. Bueno, vamos a iniciar a hablar ya en sí de la estructura secundaria de las proteínas, ¿verdad? La estructura secundaria, a diferencia de la primaria, esta estructura secundaria es el plegamiento, fíjense bien,
ya no solo vemos la secuencia, sino vemos cómo se está plegando el plegamiento regular local entre residuos aminoácidos cercanos de la cadena peptídica. Ahora, esto que nos indica simple y sencillamente es cuando comenzamos a considerar ciertos aspectos tridimensionales de las proteínas, y entre ellos existen aproximadamente dos configuraciones las cuales son muy importantes, que son el alfa hélice, que es de esta forma, y la conformación plegada beta, que es de esta forma. También vamos a ver unos que se le llaman giro beta, que son los que conectan, son pequeños segmentos que conectan una estructura, por ejemplo, plegada alfa, una hélice alfa, se da un pequeño giro beta y luego otra hélice alfa o una hoja plegada beta, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más a detalle, pero principalmente las conformaciones son hoja plegada alfa y conformación beta. También es importante destacar el trabajo de las personas que hicieron posible, ¿verdad? La elucidación, por ejemplo, estructural de cómo se representa una proteína secundaria, en este caso una alfa hélice, que fueron dados por Pauling y Corey. Ellos dos propusieron una forma de representar una proteína de estructura secundaria. Y como este señor, Pauling, dando unas clases en una universidad de Oxford en Estados Unidos, cayó enfermo, y se menciona que él, al estar enfermo, al no hacer mayor cosa, por su misma enfermedad, se puso a imaginar y tomó pedazos de papel para poder empezar a observar cómo podría ser una estructura de una proteína secundaria. Se llevó la idea de la estructura que hoy conocemos como alfa hélice, la cual es una estructura supremamente habitual en prácticamente todas las proteínas, y empezaron a observar algún tipo de conformación, cómo es que podría estar ubicada esta proteína, hasta que llegaron finalmente, ya con la colaboración de Corey y otros colaboradores, llegaron a la estructura definida de una alfa hélice, entendiéndose aproximadamente, si se dan cuenta, son aproximadamente unos 3,6, dice el libro, 3,6 residuos de aminoácidos por cada vuelta que da esta, esta, esta conformación de alfa hélice, que es una conformación de una estructura secundaria de proteínas. También quizás se me ha olvidado comentarles que también ellos consideraron también las disposiciones variantes de extrógira y levógira de los aminoácidos. Ya más adelante lo vamos a ver, resultando principalmente la forma habitual, la de extrógira. Muy bien, miren acá, vamos a empezar a estudiar la estructura secundaria y cómo ésta está afectada por la estructura primaria de una proteína, o sea, por la secuencia de aminoácidos para formar la conformación hélice alfa. Fijémonos bien acá, si nos damos cuenta en la estructura, habíamos mencionado de que cuando Pauling ideó la estructura, mencionaba que teníamos los aminoácidos con enlaces peptídicos, van como enrollándose, haciendo una hélice, ¿verdad?, sobre una base, y los grupos R que vemos acá están hacia afuera, Ahora, también había que contemplarse la interacción de esos grupos R que vienen a afectar la estabilidad de formarse o no de una alfa hélice. Por ejemplo, por datos experimentales se ha logrado observar que la alanina, el aminoácido alanina, mientras mayormente sea una proporción mayor
en una proteína determinada, vamos a tender a formar más esa conformación alfa hélice. Es por la estabilidad que le logra dar a la, a la proteína, a la estructura. Ahora, fíjense bien el glutamato. Este glutamato, si se dan cuenta, él presenta cargas negativas. Él presenta cargas negativas y por tanto, y por tanto, no puede estar muy consecutivo el glutamato y otro y el glutamato muy cerca. ¿Por qué? Porque por simple inspección química vamos a saber de que hay repulsiones electrostáticas entre ellas, y al existir esas repulsiones electrostáticas entre ellas no va a permitir la formación de esa conformación hélice alfa. El mismo concepto podemos tomar para la lisina y la arginina. La lisina y la arginina, si se dan cuenta, son aminoácidos con carga positiva. Entonces tienen la misma lógica. Si se encuentran muy cerca unos de otros, van a interaccionar repeliéndose unos con otros, y por lo tanto va a generar una no formación de la conformación hélice alfa. Si se recuerdan, les mencionaba que cada 3,6 aminoácidos por vuelta se encontraban acá. Entonces, y miren esto, empieza a establecer puentes de hidrógenos muy cercanos, y aquí no se ha considerado las interacciones de los grupos R, ¿verdad? Entonces, justamente todos estos tienden a afectar, igual que la asparagina, ¿verdad? La serina, treonina y cisteína, si se hallan muy cercanos, igual, por las mismas razones, van a desestabilizar a nuestra molécula a nuestra conformación de hélice alfa. La presencia, miren, de prolina y glicina restringe también la formación de hélice alfa. Ahora, este va a ser un poco diferente. La prolina presenta principalmente un anillo rígido que impide la formación correcta de esa hélice alfa, además que el giro, porque es un anillo cíclico, ¿verdad? El grupo R que presenta un anillo cíclico, hay un giro que es muy importante entre aminoácidos y aminoácidos, que es justamente en el enlace peptídico. Ese giro no se lleva muy a cabo cuando tenemos a la prolina, diferente de la glicina, que da unos giros demasiado amplios y no logra estabilizarse bien la formación de esta hélice alfa. Para que se dé normalmente una conformación de hélice alfa, por lo general un aminoácido positivo tendría que estar aproximadamente a 3 residuos de un aminoácido negativo para estabilizar muy bien a la conformación para la conformación hélice alfa, y poder sostenerla, poder conformacionar muy bien esa estructura. Bueno, acá continuamos, fíjense bien, vamos a continuar hablando un poco con respecto a ciertos factores que afectan la formación de la hélice alfa. Otro, aparte de todo lo que hemos venido hablando, es el dipolo de hélice. ¿Qué es el dipolo de hélice? Si nosotros estudiamos desde el punto de vista químico de enlace, la química de enlace del enlace peptídico, nos vamos a dar cuenta de que ese enlace covalente, ese enlace peptídico que se forma, está conformado por dos átomos diferentes. Si se recuerdan, es el nitrógeno y el carbono del carbonilo, el nitrógeno del grupo amino y el carbonilo del grupo carboxilo, forman ese enlace. Y todos sabemos de que son dos átomos diferentes y por lo tanto van a tener electronegatividad diferente. ¿Qué significa la electronegatividad? Habíamos mencionado que es nada más ni nada menos que la tendencia a atraer electrones hacia sí.
Entonces, si uno es más electronegativo que el otro, vamos a notar fácilmente un dipolo. Ustedes habían estudiado en química general, en química orgánica, que era un dipolo para, se mencionaba, se forma un dipolo con carga parcial positiva, o cuando forman un dipolo, obviamente forma una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. O sea que uno de los átomos va a tender a traer más electrones y por lo tanto va a tener más carga negativa y el otro va a quedar deficiente de electrones y va a tener una carga parcial positiva porque está perdiendo electrones. Eso es lo que se mira acá. Miren, justamente lo que se observa acá. ¿Qué está pasando ahí? Justamente se están formando cargas positivas y negativas en toda esta rama para tender a formar una carga parcial, ya sea negativa en el lado del amino terminal y una carga parcial positiva en el lado del carboxilo terminal, porque miren, mayormente las cargas positivas migran hacia el carboxilo terminal y la mayor cargas negativas migran hacia el extremo amino terminal. Si se dan cuenta, cada una de las cargas positivas y negativas se conectan una con la otra a través de puentes de hidrógeno para estabilizar bien esa estructura, la estructura de la hélice alfa. Ahora, ¿por qué tiende a acumularse las cargas positivas justamente en el extremo negativo y por qué tiende a acumularse las cargas negativas en el extremo amino terminal? Es porque como el amino terminal tiene una carga formal, ahí ya tiene una carga formal positiva, las cargas negativas van a tender a estabilizar esta carga positiva y finalmente poder estabilizar mejor la molécula de la hélice alfa, la estructura secundaria de las proteínas hélice alfa. Entonces, lo mismo va a pasar aquí en el extremo carbonilo terminal. ¿Qué pasaría si acá se acumularan cargas positivas? Perdón, sí, cargas positivas, se acumularan más cargas positivas. Lo que pasaría es de que vamos a tender a desestabilizar y no se formaría la conformación hélice alfa. También es importante, quizás en esta imagen solamente era para recordar que, si ustedes se recuerdan, tanto Pauling como Corey consideraron las variantes de dextrógiro y levógero. Entonces, cuando Pauling imaginó la estructura, de hecho corroboraron de que era una estructura con hélice dextrógira, con el hélice dextrógira, y prácticamente la gran mayoría de proteínas con este tipo de conformación hélice alfa tienen conformación dextrógira. O sea que ustedes lo pueden notar fácilmente cuando colocan la mano y el pulgar menciona que nos da el sentido para dónde se va a estar moviendo la proteína, y los otros cuatro dedos el sentido a dónde se está girando, y gira en forma de las agujas del reloj, y por lo tanto decimos que estamos frente a una hélice dextrógira. Si fuera en contra de las agujas del reloj, fuera una hélice levógira. Bueno, ya vimos la hélice alfa, ¿verdad? O alfa hélice, que es una estructura secundaria. Otra conformación de la estructura secundaria son las hojas beta plegadas o hoja plegada beta, o también le denominan conformación beta. Estas fueron también propuestas por Pauling y Corey, los cuales colocaron una nueva estructura, ¿verdad? Pero ya está en forma de hoja plegada. Si se dan cuenta,
están acá conectados los aminoácidos y están en una forma de zigzag. Este tipo de conformación lleva esa idea, ¿verdad? Miren, y acá va saliendo los grupos R, las cadenas laterales de los aminoácidos. Estos van a interaccionar, van a formar puentes de hidrógeno si así se estableciesen entre unos y otros, y también pueden conformacionar otras hojas que van a ser, dependiendo de la formación de unas con otras, va a ser antiparalelas o paralelas. Quizás acá solamente para que ustedes cómo es que cuando ustedes visualizan una proteína en conformación de listones, que es esto, esta es una conformación de listones, una forma de representarlo, ¿verdad? No es como estructura primaria, secundaria, no, solo es una forma de representar a una proteína y le llaman de listones. Entonces, miren, justamente acá tenemos una hélice alfa, y miren de esta forma, estas son las hojas plegadas beta o hojas beta plegadas o conformación beta, y los van a ubicar de esta forma. Observen esta pequeña unión, ya vamos a hablar de ella, ¿verdad? Eh, son unas uniones muy especiales que vamos a continuar hablando. Y acá es lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos la hoja beta antiparalela y la hoja beta paralela. O sea, tenemos la hélice alfa, la conformación beta, y esa conformación beta se puede dividir en dos, dependiendo cómo es que se está formando esa hoja plegada beta, como antiparalela o paralela. Observen las dos imágenes. Acá tenemos cómo es que una hoja plegada beta, unida prácticamente por enlace covalente por otra hoja plegada beta, y acá otra. Observen la diferencia esta es la antiparalela y esta es la paralela. ¿Qué es antiparalela? Es que una va en esta dirección, formándose en esta dirección, la otra va en esta y esta va en esta. Entonces, una cuestión interesante es que los residuos de aminoácidos que se buscan entre unos y otros, aproximadamente en la paralela son un poco más pequeñas, va de 6,5 angstrom, mientras que en la antiparalela es de 7 angstrom, es un poco más amplia. Además, también, si nos damos cuenta de los puentes de hidrógeno que se forman, el libro siempre los presenta como rayitas así en forma de azul, ¿verdad? Rayitas cortadas. Miren, los puentes de hidrógeno son prácticamente paralelos y directos uno con otro, mientras que en la hoja beta plegada, un poco antagónico con el nombre, los puentes de hidrógeno están un poco más orientados de forma cruzada. Esas son diferencias. Y miren, la orientación de esta hoja plegada beta es igual a la orientación de la siguiente, igual a la orientación de la siguiente. Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender de estas hojas plegadas, que existen dos tipos. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos tipos? Que existe una alfa hélice, ¿verdad? Y ya vamos a ver lo que les mencionaba anteriormente, que es cómo se conecta por ejemplo, un tipo de estructura secundaria con otro tipo de estructura secundaria, cómo es que se conectan. Bueno, quizás para también ir hablando un poco de los giros beta. Fíjense bien, estos giros beta son bastante frecuentes en la proteína, y yo sé que ustedes han visto anteriormente en otras diapositivas que están diferentes. Les mencionaba que tenía en forma de listones, ¿verdad? Tenía en forma de listones y se observaba que habían pequeñas conexiones. Esas pequeñas conexiones entre un tipo de proteína y puede ser entre una conformación que sean las dos iguales, o puede ser de que sean diferentes. Está un giro beta. Esos giros beta se componen principalmente por dos tipos en esta sección, están compuestos principalmente por
cuatro aminoácidos, los cuales pueden ser, y los más comunes que se encuentran son la glicina y la prolina. La glicina porque es muy flexible, fácilmente se dobla y se puede ubicar en la configuración que se necesite. Y la prolina facilita los enlaces peptídicos que adopten la configuración cis, porque la prolina, si se recuerdan, es un aminoácido cíclico que esa forma de cíclico permite una mayor estabilidad en la configuración cis y dar este cambio de dirección, ¿verdad? Dar este cambio de dirección para poder enlazar con una nueva configuración, como podría ser aquí, son dos hojas plegadas betas que están uniendo, puede ser una hoja plegada beta y una alfa hélice, o pueden ser dos alfa hélices, dependiendo, ¿verdad? Esto es lo importante de los giros beta. Bueno, acá solo para ejemplificar, dentro de estos giros beta, tenemos dos tipos de giros que son los más frecuentes en las proteínas, que son los giros de tipo beta 1 y de tipo beta 2. Los giros de tipo beta 1 son los más frecuentes, ¿verdad? Y observemos justamente, aquí está formado por cuatro aminoácidos, como anteriormente les mencionaba, y se puede ver que en el aminoácido 2 del giro de beta tipo 1 tenemos a la prolina, ¿verdad? Mientras que en el giro de tipo 2, del giro beta tipo 2, tenemos en el tercer aminoácido, el tercer residuo de aminoácido, tenemos a la glicina, y esto es lo que diferencia uno de otro. También teníamos lo que les mencionaba, el isómero de prolina en forma cis, que permite por lo general dar dar el cambio para que se forme ese giro beta. Quizá vamos a llegar hasta acá, y toda la parte de proteína, de estructura proteica terciaria y cuaternera la observaremos en la siguiente clase.